Entonces, en esta clase, el tema para el día de hoy es la Constitución de 1978 y los derechos ciudadanos. Objetivo, comparar, obviamente, todas estas cartas constitucionales que hemos estado viendo y principalmente comprender la de 1978 en comparación con la de 1906, 1830 y demás elementos que nosotros hemos estado puntualizando. Vamos entonces a contextualizar algo que ya estuvimos algo revisando, pero es importante recapitular. Sabemos que el joven de la izquierda, José María Velasco Ibarra, el de la derecha, Jaime Roldós. Velasco Ibarra se nombró dictador en los años 70, donde se dio propiamente todo este boom petrolero, bueno, finalizando en realidad los años 70, pero principios de los 80, para el 79, 80 se dio el boom petrolero, para el 70 se declaró dictador Velasco Ibarra, y mi pregunta, ¿qué es un dictador? ¿Qué es propiamente un dictador? Perdón, Mario, no le escuché. Alguien de la política que quiere estar siempre en el poder. Antes de que se nombrara dictador, Velasco Ibarra, y en el último proceso también, fue electo por voto popular, pero fue 5 veces. Entonces, puede que quiera estar en el poder, pero le elijan 20,000 veces. ¿Cuál es la diferencia con el dictador? Que, o sea, que una persona asume todos los poderes del Estado y no se somete a ninguna ley. Ya, por ahí vamos también. No está mal lo que nos plantea Mariú, porque por lo general sí, el dictador quiere estar siempre en el poder. Pero una de las consideraciones, ya siendo un poco más puntuales, la perspectiva es justamente que esta persona asume todos los poderes del Estado y toma él únicamente las decisiones. Después de la dictadura militar, y lo que les decía yo, algo paradójico en el Ecuador, después de una dictadura, planteamos otra dictadura. La dictadura militar. Esta dictadura militar principalmente trató de solventar todos los supuestos inconvenientes que se venían dando y demás consideraciones. No se soluciona y llega 1978. Sabemos que la Constitución del 78 es la primera constitución elegida por medio de referéndum. Había dos opciones, o reformar la Constitución del 45 o crear, o mejor dicho, aprobar una nueva Constitución. Se aprobó por el 43% de los votos una nueva Constitución. Esta nueva Constitución es el retorno a la democracia en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque se va a retomar los poderes del Estado y se va a eliminar la dictadura, no un solo poder. Me parece que hasta esta diapositiva llegamos. Constitución 1978. Reconoce como idioma oficial el castellano y como integrantes de la cultura nacional el quichua y las demás lenguas aborígenes. Primer avance en cuestión de derechos ciudadanos. El Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo y neocolonialismo y cualquier tipo de discriminación racial. Sí vimos esto también. Esta consideración principalmente en el sentido de que no nos impongan nada externo, que el Ecuador puede plantear sus criterios, sus opiniones desde sus necesidades y desde su punto de vista. Es algo que va a estar enmarcado y que quiero que por favor retomen en el video de Jaime Roldós. Va a hablar algo de esta consideración. Bien, y aquí sí, por favor, ir anotando estos elementos que nos faltaban complementar. Artículo 12 de la Constitución del 78. Son ciudadanos los ecuatorianos mayores de 18 años y se elimina lo que se planteó desde 1906. Se elimina el saber leer y escribir como un requisito para ser ciudadano. Pero dense cuenta, ¿quiénes son ciudadanos? Solo mayores de 18 años. ¿Qué pasa con las otras personas?
no son ciudadanos. ¿Qué pasa con los menores de 18 años? Ahí como que falta un poco instaurar algunos otros elementos que serán visibles en la siguiente constitución que analicemos. Entonces, otro avance en cuestión de derechos ciudadanos, por lo menos, se elimina la obligación de saber leer y escribir. Este elemento es muy importante. La Constitución del 78 reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin ninguna discriminación. Lo que pongo en las imágenes es igualdad, pero en derechos. Por favor, por si acaso puedes decir, profe, no somos iguales, tenemos diferentes opiniones, no solo entre hombres y mujeres, sino en general entre individuos. Pero en cuestión de derechos son iguales y reconoce la Constitución del 78 la igualdad entre hombres y mujeres. En esta Constitución las personas tienen además algunos derechos, además de ser iguales, de la posibilidad de la inclusión. ¿Por qué razón? Desde que Matilde Hidalgo de Procel vota, comienza a haber una serie de cambios en la mentalidad de las siguientes conformaciones de los estados. La Constitución también reconoce el derecho a la educación, la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, pero sobre todo la educación es un derecho legítimo e irrevocable. Lo voy a anotar por acá y el cambio de campo. La educación es un derecho legítimo e irrevocable. Legítimo. Legítimo e irrevocable de todos los ecuatorianos. A través de la educación se imparten los principios de nacionalidad, democracia, justicia, paz, defensa. Es gracias a la educación que nosotros impartimos, se imparten principios. Esta misma materia es una materia que se ha creado con el objetivo, obviamente siempre ha habido cívica y todos estos elementos, pero esta materia quiere ir un poco más allá. Es una educación para una ciudadanía de paz, de entender todos los elementos, pero no solo entenderlos, sino llegar a aplicarlos en todos sus caracteres y todas sus perspectivas. Esto de la educación, entonces, es un motor fundamental para el gobierno de Jaime Roldós y sobre todo para la Constitución del 78. Dentro de esta perspectiva, también vemos algunos otros elementos que se van interrelacionando, como la salud, la alimentación, el vestido, que serán propuestas de este gobierno y de esta Constitución como elementos fundamentales. Complementamos con la educación, un derecho legítimo e irrevocable, y se imparten a través de la educación principios. Principios como la justicia, la nacionalidad, la democracia, la paz, la defensa de los derechos humanos. Entonces, da énfasis a la educación este gobierno. Además, instaura la seguridad social como un elemento importante. El Estado dice debe garantizar el ejercicio del trabajo, que es un derecho y un deber social. La ley asegura al trabajador el respeto a su dignidad, al salario, prohíbe todo tipo de explotación laboral que proponga un peligro al bienestar. Eso es propiamente seguridad social. Seguridad social. Esta seguridad social realmente debe garantizar los derechos de los trabajadores y de sus familias. Gracias a esta Constitución se permitió incluir a los trabajadores dentro de la visión del gobierno y de la Constitución, tratando de dar énfasis
a todos estos procesos que son propios del trabajo. Nosotros nos educamos también para posteriormente complementar, y como se ve en este artículo, que es el artículo 31 de la Constitución, el Estado garantiza el ejercicio de trabajo, que no solo es un derecho, sino que también es un deber social, y nos educamos para modificar, cambiar y mejorar la sociedad. Pero ese trabajador debe estar sustentado, debe estar realmente respetado en toda su dignidad, dentro de todo su proceso, desde el momento que ingresa hasta el momento que se jubila. La seguridad social y toda su institución, tenemos hasta ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realmente lo que quiere es preservar los derechos de los trabajadores y sus familias. No se olvide esta consideración de la seguridad social como un elemento importante. Otra perspectiva importante del retorno a la democracia: se vuelven a dividir los poderes. Regresamos a 3 poderes en el Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo se organiza en base a un sistema de una sola cámara de diputados electos por el pueblo para 4 años. Esto lo voy a plantear, es importante que tomemos en cuenta. El sistema legislativo, regresamos otra vez a tener 3 poderes en el Estado, donde el legislativo se plantea como un sistema de una sola cámara unicameral. Hay un solo criterio que está conformado por los diputados electos por voto popular y estos diputados electos por voto popular van a desempeñar su función por 4 años. El ejecutivo es ejercido por el presidente, vicepresidente y sus ministros, y en cambio la función judicial se mantiene como ha estado durante todo este tiempo, desde la Constitución de 1945. Así que se mantiene el judicial. En la presidencia va a ser presidente, vicepresidente y ministros, y en el ámbito legislativo van a ser los diputados de una sola cámara, electos por voto popular. Dentro de esta consideración, entonces volvemos a tener 3 poderes del Estado, rompiendo la hegemonía de la dictadura militar y la dictadura, que no duró mucho, la dictadura de Velasco Ibarra. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Bien, finalmente vamos a ir revisando entonces el video. Como podemos ver aquí, este es el hecho trágico del gobierno de Jaime Roldós. Murió tras un accidente. Este accidente todavía tiene algunas incógnitas y algunas dudas sobre lo que ha sucedido realmente en este proceso. Vamos a ver el video en estos minutos
Vamos a intentar comentar algo sobre esta perspectiva y no se olvide, ¿qué es lo que debe usted hacer? Explique qué quiere expresar rol 2 en su discurso. Ese es su trabajo. Responder a esta pregunta sencilla. ¿Qué quiere decir? Van a tratarse algunos temas, entonces puede elegir cuál usted quiera. Como ustedes pueden observar en este video, se topan algunos elementos, las perspectivas de la democracia, de la visión de una democracia en la que principalmente no se atienda a agentes externos, sino las necesidades propias del Ecuador, que se combata esta perspectiva de una democracia con tintes anarquistas o solo bajo los intereses de los políticos o de grupos políticos, sino que principalmente está tratando de dar énfasis al país. La consideración final también que se muestra en cuanto a una necesidad de ir implementando los planes de gobierno en los temas que hemos visto que están en la Constitución. Es decir, en 2 años de gobierno se van a implementar lo que se ha planteado dentro de la misma perspectiva de la educación, en salud, en todos estos elementos que vimos en la Constitución de 1978. Y también el elemento en cuanto a región. El Ecuador, cómo se ve como un país netamente participativo y que trata de generar una unión en América Latina. Tomen uno de esos elementos y expliquen qué quiere expresar Rol 2 en su discurso. Yo he dado algunas perspectivas, pueden tomar las que he dicho y complementar unas frases sencillas que complementen esta perspectiva. ¿Alguna pregunta, alguna idea, alguna duda? ¿Nada que complementar? Bien, jóvenes, entonces vamos a cerrar. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a cerrar esta clase ahí.